Hola, en el video de hoy comenzaremos a utilizar textos. Los textos no son parte del diseño que hemos creado, sino que son información o datos que aportamos sobre dicho diseño. Los textos no deben cambiar su tamaño cuando cambiamos la escala. Esto los pone en el grupo de objetos que llamamos anotativos. Para entender el tema de hoy, es fundamental que hayas visto el video anterior. Por las dudas, te dejo el enlace debajo. Tenemos 4 herramientas de textos diferentes. Hoy aprenderemos a utilizar los textos de una línea por ser la herramienta que más utilizaremos en los planos. Vayamos. Las herramientas de texto que nos ofrece BricsCAD son 4, las mismas que nos ofrece AutoCAD. 2 de ellas las tenemos yendo a la ficha de inicio y que tenemos aquí texto multilínea y texto. La herramienta texto es para escribir textos de una sola línea. Cuando pasamos al renglón siguiente o a la línea siguiente, estaríamos creando un texto independiente completamente. Mientras que la herramienta texto multilínea es una herramienta que nos permitirá crear muchos renglones como un único objeto. A estas herramientas podemos acceder tanto desde la ficha inicio como desde la ficha anotar, y son estas dos que tenemos acá. Colocar textos puede ser muy fácil o muy complicado de acuerdo a que estemos trabajando con escalas anotativas y que el texto sea anotativo. Recuerden lo que vimos en el video pasado, en donde en las presentaciones armábamos la lámina y en la hoja trabajábamos en milímetros, o al menos en este caso concreto trabajamos en milímetros. Si trabajamos con textos anotativos, cuando nos pida la altura del texto, lo que tenemos que indicarle es qué altura queremos que tenga en el papel. O sea, aquello que les decía cuando configuramos lo de escala 1:1, que en el papel vamos a trabajar siempre el milímetro igualado a la unidad. Por lo tanto, si queremos que un texto en la hoja mida 5 milímetros, le vamos a dar 5 de altura, independientemente de la escala a la cual salga. Cuando escribamos un texto, ese texto, si es anotativo, va a quedar automáticamente vinculado a esta escala. Entonces, cuando le decimos que mida 5 milímetros, BricsCAD va a saber que esos 5 milímetros son la altura para esta escala y se va a visualizar solo a esta escala. Si queremos que se visualice a otras escalas, vamos a tener que indicarlo expresamente y en ambas escalas va a tener esa altura que le hayamos indicado. Vamos a probar entonces. Vamos a comenzar creando una capa para los textos. Voy a darle color rojo porque es el que me gusta y un grosor de capa de 0.09. Nos posicionamos en esa capa y vamos a la herramienta de escribir textos de una línea. Nos va a pedir que indiquemos dónde queremos que comience ese texto. Supongamos ahí, hacemos un clic. Luego nos va a pedir la altura del texto, no la altura real, sino la altura que va a tener en el papel. Supongamos que queramos un texto de 3 milímetros, escribimos 3 y Enter. Luego la inclinación del renglón, que va a ser 0. Y por último escribimos, supongamos que sea la sala de TV. Si pulsamos un Enter va a seguir escribiendo en el renglón de abajo, pero eso que escriba ya va a ser un texto completamente distinto que luego podremos mover independientemente si queremos. Si queremos seguir escribiendo en otro lugar, por ejemplo aquí, simplemente venimos, hacemos un clic y le ponemos comedor. Si este es el taller, venimos aquí y escribimos taller. Si este es el estar, y así vamos escribiendo todo lo que queramos escribir. Para terminar, pulsamos un Enter para bajar de ese renglón y por último otro Enter o un Escape. Si algo quedó mal escrito, simplemente doble clic, editamos, y si esto es la sala de juegos, simplemente escribimos la nueva palabra. Si hay que moverlo, seleccionamos, lo tomamos de este pinzamiento y lo trasladamos a donde sea necesario. Si deseamos modificar cualquier otra propiedad del texto, seleccionamos
Y aquí vamos a tener todas las propiedades, por ejemplo, el tamaño, si quisiéramos que fuera más grande o quisiéramos que fuera más chico, lo modificamos desde aquí. Lo mismo podemos modificar el estilo de texto y todas las propiedades que queramos. Vamos a volver para atrás. Veamos qué sucede en la presentación. En la presentación, cada uno de esos textos que asociamos a escala 1:100 aparecen en la presentación correspondiente. Sin embargo, bueno, tampoco se vería nada acá. Vamos a poner un texto en la cocina para sí poderlo ver. Entonces, si queremos hacer una copia, podemos cliquear en el pinzamiento, venir a copiar, dejamos la copia y luego editamos y le ponemos cocina. Veamos ahora el texto cocina, lo tenemos a 1:100, pero no lo tenemos a escala 1:25. Vamos a lograr que ese texto aparezca a ambas escalas. Para eso, nada tan fácil como seleccionar el texto, venir a la paleta de propiedades donde nos dice escala anotativa, hacemos clic en donde nos muestra la escala y clic en los 3 puntitos. Vemos que ese texto está asociado únicamente a escala 1:100, por lo tanto va a ser visible solo a esa escala. Lo que tenemos que hacer es venir a añadir y seleccionar la escala a la cual queramos que salga también, que sería escala 1:25. Ahora ese texto va a salir a escala 1:100 y 1:25. Vayamos a la presentación y aquí vemos el texto cocina. Obviamente en ambas escalas el texto sale de exactamente el mismo tamaño, ese tamaño que le pedimos que fuera de 3 milímetros de altura. Si bien este texto y este otro son exactamente el mismo, o sea, si yo vengo a esta presentación y lo borro, se borra en ambas porque el elemento es el mismo. Pero el hecho de que sea el mismo no significa que tenga que estar en la misma ubicación. Por ejemplo, si prefiero que este texto esté en este lugar, puedo correrlo para esta escala y no afecta en absoluto a la otra escala. Como les decía, si queremos cambiar un estilo, podemos venir y asignarlo aquí. Y si luego que cambiamos uno queremos transferir sus propiedades a otros elementos, recuerden siempre que tenemos esta herramienta. Seleccionamos de quién tomamos las propiedades y luego a quién se las transferimos y así logramos que rápidamente todos los textos queden iguales. Cuando aquí abajo, clic derecho, asignamos otra escala, por ejemplo, vamos a marcar 1:25, vamos a visualizar únicamente los textos que van a aparecer a esta escala. Si no quiero que este texto aparezca a esta escala, no puedo borrarlo porque recuerden que estoy borrando este otro, el que aparece a la otra escala, por ser el mismo. Si quiero que no aparezca, simplemente hago lo inverso a lo que hice hoy. Vengo a escala anotativa, los 3 puntitos y borro esa escala. Ahora el texto queda asociado únicamente a escala 1:100 y por lo tanto ya no va a estar visible a escala 1:25. Vayamos a ver las propiedades de los estilos de textos. Decíamos que si habíamos escrito un texto, aquí podíamos venir y cambiarle el estilo. Pero ¿cómo conocemos bien estos estilos? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los creamos? Para ello vamos a tener que pulsar las teclas Control 2 para abrir el explorador de dibujo. Recuerden que esta paleta la habíamos visto asociada a bloques para poder intercambiar bloques entre un archivo y otro, por ejemplo, pero en realidad tiene muchas funcionalidades. Si vamos a estilos de textos, aquí vamos a poder ver todo el listado de estilos de texto. En este momento estamos en el estándar. Este icono, que puede estar activado o no, es el que hace que un texto sea anotativo. Importante que los textos siempre sean anotativos. Y en todas las siguientes columnas se van definiendo las propiedades de ese texto. El texto que tenga indicado este puntito es el texto actual, o sea, el texto que va a ser predeterminado cuando vayamos a escribir algo nuevo.
Si queremos crear un nuevo estilo de texto, vamos a venir a este botón nuevo, le vamos a dar un nombre y luego vamos a definir sus características, si es anotativo o no. Si queremos igualar su orientación en las presentaciones, esto significa que si giramos la vista, o sea, si giramos el plano 90 grados, el texto de todos modos se va a volver a orientar para salir siempre igual. La altura, recuerden que cuando escribimos este texto, después de marcar el punto nos pidió una altura. BriskCAD nos va a pedir la altura del texto solo cuando el texto no tiene altura. O sea, como ven aquí, hay textos que no tienen altura, otros que sí tienen. Si escribiésemos con este texto que se llama comentarios, no nos pediría altura y directamente le asignaría la altura que tiene aquí. Por lo tanto, si queremos hacer textos con diferente altura, lo mejor es dejarlo en 0. Si queremos hacer un estilo de texto que siempre va a tener la misma altura, entonces se la asignamos aquí. El factor de anchura es un factor que permite ensanchar o comprimir la letra. El valor 1 es dejarla como fue diseñada. Si le pusiésemos el valor 2, lo que sucede es que la letra se ensancha. Si pusiésemos 0.5, la letra se comprime. En la previsualización va agrandando o achicando la letra para que se vea mejor, pero no significa que cuando damos un factor de anchura se achique la letra, simplemente se ensancha nada más. Ángulo de inclinación, si queremos inclinar las líneas verticales del texto. Si lo quisiéramos inclinar hacia el otro lado, podemos dar el valor en negativo, aunque luego va a ser todo un giro. La fuente que va a utilizar para el estilo de texto, en donde podemos utilizar cualquier fuente que tengamos instalada en nuestro sistema operativo. Cuando este archivo es abierto en otra PC, puede llegar a suceder que no exista esta fuente. Entonces en esta columna nos va a mostrar cuál es la fuente que fue asignada al texto y en esta otra va a mostrar la fuente que encontró en esa PC y por lo tanto la va a estar reemplazando. El estilo, si es cursiva, si es normal, si es negrita, eso depende de cada fuente. Hay algunas que permiten opciones, otras no. Por ejemplo, este permite normal, cursiva, negrita, negrita, cursiva. Luego el tipo de texto, si es en hebreo, si es en chino, si es vietnamita. En nuestro caso siempre vamos a trabajar con el occidental. Si queremos invertir el texto hacia atrás, va a escribir todas las letras simetrizadas. O si queremos simetrizarlo con respecto a un plano horizontal, como si estuviese simetrizado en un lago. Y la opción vertical sería para que en lugar de ir escribiendo una letra hacia la derecha de la otra, vaya escribiendo una debajo de la otra, en dirección vertical. Pero esta propiedad está disponible solo en algunos tipos de fuente y en la mayoría no está. Bien, de esta forma es que definimos la característica de nuestro texto y si queremos que este sea nuestro texto predeterminado, simplemente lo marcamos aquí. Vamos ahora a ver propiedades de los textos que tienen que ver con la alineación de los mismos y para ello me voy a asistir de una línea horizontal, pulso F8, en donde poder alinear el texto. Cuando vamos a la herramienta de escribir vamos a tener una serie de características aquí que tienen que ver con la alineación del texto. Vamos a suponer que quiero que el texto quede por encima de esta línea centrado, entonces iríamos a la opción centrar horizontalmente. Indicamos un punto, el punto medio de la línea obviamente, la altura que tendrá el texto, por ejemplo 4, la inclinación del renglón que va a ser 0 y por ejemplo ponemos acceso. Y ese texto queda centrado con respecto a la línea y por encima de la línea. Si quisiéramos que el texto quedase ubicado desde este punto hacia mi izquierda, entonces vamos a ir a justificación derecha, damos el punto que será el final, 5, 0, y escribe todo el texto desde ese punto hacia la izquierda. El punto que le indicamos es el que queda a la derecha. Si tenemos una línea más larga y queremos que nuestro texto ocupe completamente desde un extremo al otro,
entonces vamos a tener estas dos opciones, alinear sobre línea y ajustar entre puntos. Si le colocamos alinear entre líneas, marcamos desde aquí hasta aquí y no nos va a pedir altura. Cuando escribamos acceso o lo que escribamos, va a ir ajustando el tamaño de la letra para lograr un texto que ocupe de un extremo a otro. Si editásemos este texto y, por ejemplo, le incorporamos acceso principal, cada vez va reduciendo más el tamaño de la letra para que lo haga entrar. La letra siempre mantiene su proporción. Otra opción sería la que nos dice ajustar entre puntos. La opción ajustar entre puntos va a mantener el tamaño que le hayamos indicado. Por ejemplo, ahí nos está pidiendo el tamaño, vamos a dejarle 5. La inclinación no nos pide porque ya quedó definida por los dos puntos, y ahora cuando vayamos escribiendo va a ir comprimiendo o ensanchando la letra para llevarla a ocupar todo ese espacio. Pero la altura es la que le hayamos indicado previamente. Luego vamos a tener otra serie de opciones, esta que dice sí, SC, SD. Todos estos son combinaciones de dos palabras, la S de superior, la I de inferior, la C de centro, la D de derecha, la I de izquierda y la M de medio. Si le damos la opción SI, significa que el punto que indicamos va a quedar ubicado en la parte superior izquierda del texto. O sea que si vamos a esta opción y marcamos este punto, nuestro texto va a quedar desde ese punto hacia abajo y hacia la derecha. Ese punto va a ser el que está arriba a la izquierda. Si en lugar de esa opción podemos venir y cambiarlas desde aquí, en lugar de superior izquierda le asignamos, por ejemplo, superior derecha, ese punto pasa a quedar ubicado arriba y a la derecha, el texto se vuelca todo hacia la izquierda y por debajo del punto. Y bien, estas son las opciones más importantes de los textos: saber escribirlos, saber editarlos, saber controlar el estilo, la altura, saber justificar cuando vamos a colocar un texto. Y recuerden la importancia de que los textos sean anotativos. Si son anotativos es muy fácil darle la altura. Si no son anotativos es todo más complicado porque tenemos que calcular qué altura darle al texto en función de la escala. Ese es un tema mucho más complicado y no tiene sentido enseñarlo. Vayamos por el camino fácil, que es el de usar siempre textos anotativos. En el próximo video vamos a seguir con las herramientas de texto.